Hola, mi nombre es Misael Gloria y en esta ocasión voy a hablarles sobre la neumonía. Antes de hablar sobre la neumonía voy a hablarles un poco sobre la anatomía y la fisiología del sistema respiratorio. Anatómicamente el sistema respiratorio se divide en dos grandes partes. En la parte superior, es decir, las vías respiratorias superiores, en la parte inferior o las vías respiratorias inferiores. Las vías respiratorias superiores sirven como conductos que van a inspirar y expirar el aire del exterior, mientras que las vías respiratorias inferiores funcionan a su vez como el centro donde se va a realizar la verdadera respiración a través del intercambio gaseoso. Ahora hablarles un poco sobre la fisiología. La fisiología respiratoria se divide en dos grandes ítems o en dos grandes partes. La primera, el mecanismo de ventilación, que se conoce el ciclo de expiraciones e inspiraciones que realiza el cuerpo gracias a las vías respiratorias superiores. Esto también va a depender directamente de los músculos que se ven comprometidos en la respiración. Tales músculos en su mayoría se encuentran en la caja torácica, siendo el más importante de estos el diafragma, que ayuda principalmente a realizar al menos 10 respiraciones por minuto en toda la vida de la persona. Luego de esto hablamos sobre la fisiología alveolar. El alveolo se conoce a su vez como la unidad fundamental de la fisiología respiratoria. Este ayudará principalmente a realizar el intercambio gaseoso y la verdadera respiración. Su fisiología se divide en 5 grandes ítems. El primero, la ventilación pulmonar, que ayudará principalmente a través de las vías respiratorias superiores, a llevar el aire hacia los pulmones. Luego encontramos la difusión, que se define como el intercambio gaseoso, que se va a dar primeramente por los gradientes de concentración, los coeficientes de difusión y la capacidad o la facilidad de la membrana para poder realizarlo. Luego de esto encontramos la perfusión. La perfusión a su vez se conoce como la capacidad que tiene un capilar de irrigar a un alveolo ventilado. Y luego de esto encontramos la hematosis, que se conoce como la capacidad de realizar el intercambio gaseoso entre los alveolos para luego ser enviado a la sangre. Luego de esto también encontramos el proceso de ventilación pulmonar, que se conoce porque cada alveolo ventilado debe ser estrictamente irrigado o perfundido por un capilar. Ahora voy a hablarles un poco sobre la neumonía. ¿Qué es la neumonía? La neumonía se conoce como la inflamación del parénquima pulmonar, que se debe principalmente a la proliferación de microorganismos que son patógenos, es decir, no son de la flora bacteriana normal del cuerpo. Luego de esto encontramos que se clasifica principalmente en neumonía adquirida en la sociedad o adquirida en la comunidad y la neumonía asociada a cuidados hospitalarios. La neumonía adquirida en la sociedad se refiere principalmente a todas las neumonías que son adquiridas en una comunidad sin haber visitado anteriormente un centro hospitalario. A su vez, la asociada con cuidados hospitalarios es la neumonía que se adquiere en un centro hospitalario o en un recinto para la salud. Y esta se divide en dos, la que requiere cuidados hospitalarios normales y la que requiere UCI, o mejor dicho, estar conectado a un ventilador eléctrico. La fisiopatología de la neumonía. La fisiopatología de la neumonía principalmente se ve comprendida por la proliferación de microorganismos patógenos en los pulmones, que puede ser adquirido por dos vías, principalmente por una vía de muda de microorganismos que se encuentran en infecciones coexistentes. También puede ser por la inspiración de gotitas que se encuentren infectadas por patógenos que puedan ser inspiradas a través de la orofaringe. Cuando esto ocurre y el microorganismo llega al pulmón y no puede ser fagocitado por los macrófagos activan la interleucina y el factor de necrosis tumoral para que ocurra un proceso inflamatorio en los pulmones, ocasionando principalmente la fiebre. Luego de esto también se activarán las colonias de granulocitos y las quimiosinas para llamar a los neutrófilos, que a su vez se van a agrupar en la periferia, causando una linfocitosis periférica. También ayudarán a las mayores secreciones purulentas y también a través de esto ayudarán a la ruptura, o mejor dicho, a la fuga de los espacios alveolocapilares. Esta fuga también ayudará a que los eritrocitos se fuguen de su espacio normal, es decir, de los espacios alveolocapilares, y se desvíen a través de los pulmones, pudiendo ocasionar hemorragia. Una vez que ocurre todo lo mencionado, el cuerpo entra en un síndrome parecido al síndrome de insuficiencia cardíaca, ayudando a que las respiraciones sean de mayor magnitud, provocando una alcalosis respiratoria. También los pulmones bajan de magnitud y de volumen y pierden su distensibilidad debido a la fuga, ayudando a que existan procesos de disnea. También, aparte de todo esto, debido a los broncoespasmos y al pus o a los líquidos encontrados en los alvéolos, esto desencadena un proceso de hipoxemia. A través de todo esto, los eritrocitos atravesando la membrana pueden desviarse y provocar una hemoptisis que va a ayudar principalmente a la muerte del individuo. La etiología de la neumonía principalmente se ve afectada por agentes virulentos, bacterianos, parásitos u hongos. Entre los agentes típicos y atípicos que encontramos
son los agentes típicos. El más típico de todos es el Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenzae le sigue, es el Staphylococcus aureus y la Klebsiella pneumoniae, que viene siendo un bacilo gram negativo. También encontramos las Pseudomonas aeruginosa. En los agentes atípicos encontramos el Mycoplasma pneumoniae, los coronavirus como el SARS y el MERS, la Legionella y el virus, el adenovirus, el virus respiratorio sincitial y en algunos casos muy extraños el rinovirus. Luego de esto voy a hablarles sobre la clínica. En la clínica encontramos que la clínica común de la neumonía es secreción nasal, es decir, rinorrea, tos con expectoración, cefalea, artralgia, mialgia, astenia, taquipnea, taquicardia, dolor en el pecho y disnea. También en algunos casos podemos encontrar náuseas, palidez o falta de apetito. También un factor importante que define la neumonía es la fiebre. Luego de esto encontramos que el diagnóstico clínico principalmente se basa en la anamnesis, también en la capacidad que debe tener el médico para realizar la ocultación. Una vez que el médico realiza la ocultación y escucha las crepitantes, puede descartar varias enfermedades es decir, puede realizar un diagnóstico diferencial. Es bien conocido que del 50 al 60% de los médicos a través de la anamnesis puede diagnosticar una neumonía, aunque para que se pueda diagnosticar una neumonía con métodos clínicos debe realizarse una radiografía de tórax, que principalmente va a descartar otros tipos de enfermedades que pueden tener los mismos síntomas, o es decir, puede descartar un diagnóstico diferencial de la neumonía. Ahora encontramos el diagnóstico etiológico. Para que el profesional de la salud deba sentirse más cómodo al momento de recetar medicamentos, debe realizar un diagnóstico etiológico para ver qué microorganismo principalmente está afectando al cuerpo en ese momento. Los tipos de diagnósticos etiológicos que encontramos para la neumonía son los exudados, también encontramos los serotipos, los biomarcadores, los hemocultivos y la reacción en cadenas de polimerasa, es decir, el examen de reacción en cadena de polimerasa. Encontramos principalmente que se divide en 4 partes. Primero, la terapia respiratoria y con oxígeno, es decir, la oxigenoterapia. Luego, el médico recomienda consumir mucho líquido para poder expulsar el contenido que se encuentra en los pulmones a través de la expectoración. También se recomienda controlar la fiebre con antipiréticos. Y el último paso, que es el más importante de todos, es la antibioticoterapia. La antibioticoterapia se define como la capacidad que tiene el médico de realizar la administración de antibióticos para acabar con las infecciones que están atacando el organismo. En la neumonía, primeramente se aplican antibióticos de alto espectro para poder abarcar a varios tipos de bacterias antes de poder realizarse el examen etiológico. Cuando se realiza el examen etiológico, el médico puede recetar un medicamento o un antibiótico más específico para ese tipo de microorganismos. Encontramos que para la neumonía adquirida en la sociedad, generalmente se administran antibióticos como lo son la amoxicilina, la claritromicina y la eritromicina. Para la neumonía que se ve adquirida en el hospital se administra la vancomicina, la cefalosporina, la fluoroquinolona y los aminoglucósidos. Ahora voy a hablarles un poco sobre el CURP-65 y el PSI. El CURP-65 se conoce como un acrónimo utilizado para calcular el porcentaje de mortalidad y morbilidad que tiene el individuo luego de que adquiere una neumonía adquirida en la sociedad. Esto principalmente se denota en cinco palabras. Es decir, cada letra significa un ítem que va a ser examinado por el profesional de la salud. La C significa confusión, la U significa la urea, que no debe ser mayor a 7 miligramos por mol. La respiración, es decir, la R se refiere a la respiración, que no debe ser mayor a 30 respiraciones por minuto. La B se refiere a presión sanguínea, que en inglés se escribe blood pressure, y va a significar que debe estar entre los estándares normales de la tensión arterial. Y el 65 se refiere a que si es mayor o menor de 65 años. A su vez, el PSI se conoce como el índice de severidad de la neumonía. Y como el CURP-65, va a abarcar principalmente varios ítems como lo son la edad, el sexo, el peso, si sufre de enfermedades coexistentes, su presión arterial, etc. de la persona para ver la severidad que está ocurriendo en la neumonía. El CURP-65 y el PSI trabajan de la mano, y cuando existe más de 2 ítems que son acertados en el CURP-65, debe referirse el paciente a un centro de asistencia médica. Ahora, por último, voy a hablarles sobre la prevención, los grupos de riesgo y las complicaciones de la neumonía. Entre la prevención encontramos que la primera prevención, es decir, la prevención más recomendada, es estar vacunado. También esto evita
que las infecciones de la neumonía puedan regarse o puedan diseminarse a órganos que están cerca. También otro tipo de prevención es mantener la distancia con las personas que sabemos que están enfermas. Entre los grupos de riesgo encontramos a los inmunodeprimidos, a las personas que sufren de enfermedades pulmonares como la fibrosis quística. También encontramos a las personas que fuman mucho cigarrillo, también a las personas que están recibiendo quimioterapia o tienen SIDA. Y entre las complicaciones encontramos que entre las más comunes se encuentran el absceso pulmonar, el absceso pleural, la pleuritis, también la fístula pleural, encontramos también el neumotórax, la necrosis pulmonar y por último la muerte del individuo.